Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de Jessie. En la descripción del video te dejaré los materiales que estaré utilizando. Y si terminas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Vamos a comenzar trabajando en las hebras libres de la vuelta 47. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Nos iremos a la siguiente hebra y vamos a realizar un segundo punto bajo. En la siguiente hebra vamos a realizar un tercer punto bajo. Ahora tomaremos la lazada y vamos a continuar con un punto alto. En la siguiente hebra vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Estos 3 puntos van en el mismo espacio. Terminados los 3 puntos, subiremos con una cadena, ingresamos en la siguiente hebra y deslizamos. Nos iremos a la siguiente hebra y vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos con una cadena y en la siguiente hebra vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Estos 3 puntos van en el mismo espacio. Terminados los 3 puntos, vamos a continuar con un punto alto y vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos bajos. Al terminar, nos vamos a ir al primer punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar. Y vamos a acomodar muy bien el tejido de esta manera. Yo les recomiendo pegar esta parte con un poquito de silicona líquida para que no se mueva. Con hilo de color rojo vamos a hacer el bordado de la camisa. Vamos a trabajar entre la vuelta 43 y 44. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir en este punto donde empieza el color amarillo. Tiramos el hilo. Ahora vamos a contar 2 puntos a la izquierda y vamos a ingresar en ese punto y vamos a salir en diagonal en el punto de abajo. Tiramos el hilo y ahora nos vamos a devolver al punto anterior y vamos a salir 2 puntos hacia la izquierda. Ahora vamos a ingresar en este punto de abajo y vamos a salir en el punto anterior.
Acomodamos muy bien las hebras y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda. Vamos a ingresar en ese punto y vamos a salir en diagonal en el punto de abajo. Ahora nos vamos a devolver al punto anterior, este puntito de acá, y vamos a salir 2 puntos hacia la izquierda. Ahora vamos a ingresar en el puntito de acá abajo y vamos a salir en el punto anterior. Vamos a acomodar muy bien el hilo y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a ingresar en el último punto de color amarillo y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Y las hebras sobrantes las debemos anudar y ocultar. Y así es como nos queda el bordado. Vamos a realizar las cubrebotas con hilo de color blanco. Vamos a realizar un nudo corredizo y en esta parte vamos a dejar la hebra larga para luego coser. Realizamos el nudo corredizo y subiremos con 6 cadenas. Terminadas las 6 cadenas, nos vamos a devolver con 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, vamos a subir con una cadena y giraremos el tejido. Y vamos a trabajar desde la vuelta 2 hasta la vuelta 6 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 5 puntos bajos. Y al terminar una vuelta, recuerden subir con una cadena y girar el tejido. Terminada la vuelta 6, vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 7 vamos a realizar 2 puntos bajos, tenemos 1 y 2. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 6 puntos. Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 8 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 6 puntos bajos. Terminada la vuelta, subiremos con una cadena y vamos a girar el tejido. Y en la vuelta 9 vamos a trabajar con 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. Al terminar nos tendrán que quedar 7 puntos. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar el tejido y vamos a trabajar desde la vuelta 10 hasta la vuelta 15 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. Y recuerden que al terminar la vuelta deben subir con una cadena y girar el tejido. Terminada la vuelta 15,
Vamos a subir con una cadena y cortaremos la hebra. Y así es como nos tiene que quedar. Esta hebra que nos quedó larga la vamos a utilizar después para coser. Y ahora vamos a ingresar en este punto de acá. Estas son las cadenitas que subimos. Vamos a ingresar en el punto de abajo y vamos a añadir hilo de color negro. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto bajo. Y vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Debemos realizar un punto bajo en cada espacio disponible. Miren, por acá ya llegué a la esquina y en este punto vamos a realizar un aumento. Y ahora vamos a continuar realizando puntos bajos hasta llegar a la otra esquina. Al llegar a la otra esquina vamos a realizar un aumento. Y ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta llegar arriba a este puntito de acá. Una vez que terminemos, vamos a subir con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y esta hebrita sobrante la debemos ocultar detrás del tejido. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a realizar estos detalles con fieltro o paño lenzi y los vamos a pegar. Y si no tienen este material, pueden bordar el detalle o también los pueden pintar. Y vamos a realizar dos piezas iguales. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Y ahora vamos a coser las piezas en el cuerpo. Las vamos a coser en las hebras libres que dejamos en la vuelta 27. Son 5 hebras que dejamos libres. Y así vamos a ir cosiendo la pieza. Una vez que terminemos de coser, vamos a tirar la hebra hacia atrás. Y así es como nos debe quedar. Y la hebra sobrante la debemos cortar. Y en la otra pierna vamos a coser la pieza que nos queda. Una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a levantar la pieza y vamos a aplicar pegamento para que se vea ajustado a la pierna. Vamos a hacer presión para que pegue muy bien y en el otro lado vamos a realizar lo mismo. Ahora con hilo de color mostaza vamos a realizar el detalle del cinturón. Comenzaremos con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 5 puntos bajos.
Terminados los 5 puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Ahora vamos a ingresar en el primer punto y vamos a deslizar. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Así es como nos tiene que quedar y las hebras sobrantes las vamos a ocultar por la parte de atrás. Vamos a pegar esta pieza justo en medio del cinturón. Con hilo de color azul vamos a bordar la parte del cinturón. Ingresaremos por la parte de atrás y vamos a salir en esta parte del tejido separado un punto desde el detalle del cinturón. Tiramos el hilo. Ahora vamos a ingresar en la parte de arriba, en las hebras de color café y vamos a salir en el otro lado del cinturón. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Ahora vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir por la parte de atrás en el punto donde iniciamos. Acomodamos muy bien y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las debemos anudar y cortar. Y para los botones vamos a cortar 2 círculos con fieltro y los vamos a pegar. Vamos a colocar la cabeza y nos vamos a asegurar de que calce muy bien. En mi caso dejaré la cabeza sobrepuesta ya que queda firme y no se sale. Pero si quieren la pueden pegar o coser. Con hilo de color rojo vamos a realizar el sombrero. Vamos a comenzar con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Vuelta 2, vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4, vamos a redondear el tejido, comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces.
Terminada la secuencia, nos tendrá que quedar un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Al finalizar, nos tendrán que quedar 32 puntos. Vuelta 5, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar, nos tendrán que quedar 40 puntos. En la vuelta 6 vamos a redondear el tejido y para eso comenzaremos con 2 puntos bajos. Marcamos el primer punto y en el siguiente espacio realizamos el segundo. Vamos a continuar con un aumento y ahora vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vuelta 7, vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 56 puntos. Vuelta 8, trabajaremos con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 56 puntos bajos, solo tomando la hebra de atrás. Ahora vamos a tomar el punto completo y vamos a trabajar desde la vuelta 9 hasta la vuelta 13 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 56 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y comenzaremos con 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Continuamos con un aumento y ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Recuerden solo tomar la hebra delantera.
Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo solo tomando la hebra delantera. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 64 puntos. Vuelta 15, vamos a tomar el punto completo y trabajaremos con la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar, nos tendrán que quedar 72 puntos. En la vuelta 16 vamos a redondear el tejido. Comenzaremos con 4 puntos bajos, marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Continuamos con un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 4 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 80 puntos. Vuelta 17 y última vuelta, trabajaremos con la secuencia de 9 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar, nos tendrán que quedar un total de 88 puntos. Terminada la vuelta 17, nos iremos al siguiente punto, vamos a deslizar, subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Tiramos la hebra y vamos a acomodar muy bien el sombrero. Y la hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como nos debe quedar. Con hilo de color blanco vamos a realizar el detalle del sombrero. Vamos a ingresar en el último punto, pasamos el hilo. Ahora vamos a contar 2 puntos a la izquierda y en ese segundo punto vamos a ingresar. Nuevamente vamos a contar 2 puntos y en el segundo punto ingresamos. Y así vamos a ir trabajando durante toda la vuelta. Una vez que terminemos la vuelta, vamos a cortar la hebra sobrante. Y estas hebras que nos quedaron las debemos ocultar en el tejido.
Y vamos a acomodar muy bien el sombrero para que quede planito. Y así es como nos tiene que quedar. El sombrero lo podemos pegar o dejar sobrepuesto. Y listo, ya tenemos terminada a Jessie. Miren lo hermosa que queda. Espero te haya gustado mucho el tutorial y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.